Bienvenidos a Café, el podcast donde las conversaciones fluyen tan suave como una taza de café. Aquí compartimos historias, ideas y anécdotas conectando la fe con la vida diaria. Prepara una taza, acomódate en tu lugar favorito y únete a la conversación. Esto es Café, conectando la fe con la vida diaria. Ya, ¿cómo está, señorita Constanza? Muy bien. ¿Cómo me voy a decir contigo? No, David. David. Para la ocasión. Para la ocasión. David para la ocasión. Bueno, ¿cómo ha estado la semana? Yo sé que han tenido una semana, en el momento que estamos grabando esto, han tenido algunas semanas un poquito complejas. Intensas, sí. Siempre Dios es muy creativo. Así que con sus diosidencias y sus planes, pero con mucha fe, poniendo en práctica la fe. Sí, bueno, a quienes nos han estado escuchando en podcasts anteriores, siempre estoy con Hernán y con Eli, pero hoy hice una excepción. Los dejamos descansar, aparte que Hernán se fue para Puerto Montt, me dejó tirado. Y estoy con Constanza. ¿Puedo decir tu nombre completo, no? Por supuesto. Es que me gusta el Que segundo. sale en el carnet. Después de un viaje que se hizo por ahí y a los vecinos que están celebrando. Muy bien. Constanza Valentina Constanza Valentina. Briceño Gómez. Sí, señor. Estudiante de Periodismo. periodismo. De cuarto año. Aquí sí que me van a corregir todos mis errores que tengo. Comunicacionales. Comunicacionales y de todo. Con No. Constanza nos conocemos hace bastante tiempo. La conozco hace bastante tiempo. Sí. A la Yo señora- creo que hay más recuerdos de ese lado que de este lado, porque Desde chiquitita. era muy pequeña. Desde chiquitita. No tener recuerdos. Desde chiquitita que nos conocemos, sí, o que la conozco. A la señorita Constanza, o Valentina, como le digo yo a ratos. Depende del día. Depende del día y depende cómo ande de ánimo. Depende de la hora. Depende de la hora. Bueno, gracias, Connie, también le decimos Connie, por recibirnos aquí en tu casita, en otro ambiente y conversando un poquitito de algo que te toca bastante. Y es la vida universitaria. Que tú que estás en la universidad, porque yo pasé por la universidad, por fuera, por dentro, por todos lados, pero hace bastante rato. No hace mucho, las canas las tengo porque empecé temprano, no es que sea tan viejo tampoco. Pero el proceso de universidad mío tal vez fue un poquito distinto a cómo es el proceso de universidad ahora. Partiendo que antes se daba la prueba de actitud académica, mira la caída de carnet. No, pasamos por hartas Después cosas. pasamos por La PSU. PSU, Yo di la PDT, la prueba de transición. prueba de transición. Después está la PAES. Ahora está la PAES. La PAES. Hartas cosas pasaron desde hace poquitos años atrás hasta desde La cuando verdad yo es que entré a la ha universidad. estado cambiando harto el mundo y Chile. Y lo que ha cambiado también es la cantidad de gente que entra a la universidad, porque antes entrar a la universidad era, o sea, que un hijo de una familia entrar a la universidad, una familia promedio, digamos, entrar a la universidad era como, wow. Sí. O sea, de hecho, en mi familia materna principalmente, paterna también habemos pocos. Materna, creo que uno de los primeros, si no el único, que entró a la universidad de mi familia materna en ese tiempo. Y había bastantes cosas, porque te cuento cuando entré a la universidad, una de las primeras cosas que me dijeron, bueno, primero es cómo iba a entrar a la universidad siendo una familia cristiana, porque antes la Sí. universidad era... Lo segundo, bueno, un poco de historia también, de fe, es que yo entro a la universidad y no es como ahora. En ese tiempo la universidad la forma de financiar las universidades eran bastante más, o mucho más escasas que ahora. Hoy la verdad es que hay bastante forma de financiamiento. ¿Y cómo te van a pagar la universidad? Pues cabrito. Y mi papá queda sin trabajo. Y ahí hay una muy linda historia, porque no siendo un Mateo, sí me iba bien, pero no siendo un Mateo, yo estuve, gracias a Dios, toda mi primera carrera, primera carrera. Ay, Primera carrera. nada más que se pueden dar ese gustito. Estuve la primera vez que entré a la universidad, tuve Mi primer pregrado. mi primer pregrado, estuve con beca. Y le tapé la boca ahí a algunos que andaban hablando. Pero hoy es más fácil entrar a la universidad. Hoy es bastante más... Tal vez lo más complejo, y para que conversemos un poquitito, es el mantenerse en la universidad.
Sí. Y mantenerse en la universidad, sobre todo para jóvenes cristianos o que profesan o tienen un acercamiento a Dios. Eso es un poco complejo. Pero antes de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en la U? ¿Tú vas En quinto año, ahí Dios se ha puesto creativo y ha lanzado oportunidades, y creo que esa es una importante palabra, porque yo no sé si el acceso a la universidad es que ha sido más fácil o más difícil. Yo creo que efectivamente lo que se ha ampliado son las oportunidades. Sí, hay más oportunidades. Hay más oportunidades, más vías de acceso, hay admisiones directas, ya no todos tienen que dar la prueba de admisión, etc. Y los que la dan, perdón, entiendo que incluso ahora dura hasta 2 años, creo. O sea, yo doy la prueba. Ajá, exacto. Puedes esperar o volver a darla. En realidad hay muchas más facilidades que antes. Mi experiencia con la universidad ha sido bien de Dios, bien milagrosa, porque yo siempre supe que quería estudiar periodismo. Al menos mis últimos años de colegio yo lo tuve bien claro. No sabía bien dónde, por cosas de la vida. Conozco a un par de personas, yo estaba cegada con una universidad, no conocía otra, y conozco a un par de personas que me dicen: hey, mira, te mostramos esta universidad, mira, tiene beca, esto, lo otro, me hicieron un tour, gente que Dios puso en mi vida, porque no hay otra palabra, y entré a esa universidad, postulé, entré, y desde el primer momento fue todo bien milagroso, porque fue una confirmación tras otra de que esa era la universidad, esa era la carrera y ese era el lugar. Y es muy lindo porque cuando uno ora por dirección, al final lo que uno está orando es: Señor, o sea, que las cosas se den de acuerdo a lo que tú quieres. A lo propósito. Y uno, cuando de repente le van saliendo estas cosas, chuta, conozco a esta persona que me guía a esta universidad, y uno dice: uy, como sí, se ve como que es de Dios, pero uno nunca sabe. Y claro, cuando yo doy la prueba, postulo a esta universidad, que todo el mundo me decía: estás loca, o sea, ¿cómo no vas a postular a las universidades más tradicionales, a una carrera más tradicional, etcétera? Yo un poco seguí ahí firme, y cuando postulo, semanas después, cuando dan los resultados, yo quedé primera en puntaje. O sea, mi puntaje fue el más alto de mi generación. Y bueno, eso me otorgaba automáticamente una beca que me ha ayudado a poder mantenerme en la universidad de una forma bastante, insisto, milagrosa. Entonces, en sentido de que Dios se ha mostrado siempre paso a paso. Y me recibe el decano, me reciben los profesores, y con una bienvenida así bien espectacular, y yo decía: puta, o sea, parece que sí es de Dios. Veamos qué pasa. Me dejaba fluir, y la verdad es que han sido 4 años maravillosos, 4 años en los que pasé de quizás no tener tanto amigo a conocer muchísima gente que se fue uniendo desde distintas partes de mi vida, conocer realmente mi vocación, entre trabajar en una fundación que se dedica a temas de educación, que también descubrí que un poco era lo mío. Tuve la oportunidad desde el primer año de trabajar, primero para otras universidades, después para mi universidad, de ser voluntaria en distintos proyectos sociales, hasta ser presidenta de la Federación de Estudiantes. Y cuando llega ese punto en mi vida, digo: wow, o sea, quizás esto Dios, o sea, obviamente lo tenía planeado hace mucho tiempo. Seguro. Y no estaba en mi cabeza. Y de ahí termina un poco, desemboca en lo que estoy viviendo ahora, que es que... Ya vamos a contar, dejémoslo ahí, porque sí, ahí podemos contar también de lo que se viene. ¿Cuarto año? O sea, ¿te queda...? Me queda... ¿Medio semestre más o menos? Sí. O sea, medio semestre, medio año. Medio año. Ajá, sí. Medio año. Toda la vida, como dirían los viejitos... Criada bajo las bancas. Claro, nací bajo la banca. Toda la vida de iglesia, prácticamente. Lo voy a decir así, de iglesia, aunque yo siempre digo, es más que iglesia es Dios, fe. Y a mí yo cuando entré en la universidad, una de estas hermanitas de la iglesia, de esas que hay en todas las iglesias, no en una en particular, que incluso ven hasta lo que no se ve, hasta lo que no ve Dios, ven ellas, o este tipo de hermanos, para no tampoco estigmatizar un género. Y a mí se me ocurrió estudiar ingeniería, muy parecido a lo que te pasó a ti, porque yo también cuando estaba saliendo de cuarto, yo le dije a mi mamá: yo quiero estudiar esto.
Es más, en ese tiempo, no sé ahora en realidad, pero en ese tiempo se postulaba hasta 10. Sí, acá ahora Todavía sigue igual, eso no ha cambiado. Hasta 10 carreras. O hasta 10 universidades, creo. Sí, 10 también, postulaciones, como, algo así. ajá. Yo tenía 3 opciones. La Universidad Católica, que me gustaba, la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción. Yo estudié en Concepción, en Talcahuano. Y todas las universidades que habían, que tampoco eran muchas en ese tiempo. Pero yo postulé a solamente 3. Y a mí me dijeron, de ahí, pero postúlate a las 10 y cómo no. Yo dije, no, pues porque yo sé que voy a quedar en esta carrera y en esta universidad. Y fue así, bueno, Dios me dejó ahí. Siempre desde un inicio con ese propósito. Pero nos faltó una hermanita y para eso es lo que te iba a contar. Yo estudié ingeniería en informática. Y en ese tiempo estaba todo el boom de la tecnología no tan masivo como ahora. No era de Dios. Y no era de Dios, pues incluso alguien por ahí, no sé de dónde sacaron eso, yo todavía no encuentro esa teoría, pero en un chip metido no sé a dónde, debajo de no sé qué cosa, y había un 666, el número que se atribuye a un número satánico. Entonces, hermanito, ¿cómo se le ocurre meterse a estudiar en la universidad? Y la universidad no es para los hijos de Dios y toda la cosa, y bla, bla. Y más encima estudiar ingeniería, informática, y es una carrera del diablo y todo. Bueno. Es como un desafío de repente para los que son cristianos, principalmente los jóvenes que entran a la universidad, por todo un estigma que había en ese tiempo, no sé cuánto ahora, de entrar a la universidad y de que la universidad nos pueda alejar de Dios. Un poco alejar de la iglesia. Bueno, de hecho yo era en ese tiempo activaba mucho en la iglesia, apoyaba a mis papás en la iglesia, era parte de un equipo directivo y claro, entré a la universidad y uno empieza ahí a priorizar, ¿cierto? Dios, por cierto, primero, antes que todo, pero después ahí abajo. Entonces le di la razón a la hermanita porque dejé la directiva en la que estaba. Entonces, a mí me elegí un poquitito de la iglesia, pero no es distinto alejarse de la iglesia, alejarse de Dios, lo que quiero decir. ¿Qué desafíos crees tú que tienen los jóvenes hoy con el tema de la iglesia? Los jóvenes cristianos principalmente, jóvenes que son de una iglesia, que pertenecen que tienen su fe en Dios. Entrar a una universidad, porque hay pocas universidades cristianas. De hecho, en Chile creo que no hay universidad cristiana. No. Cristiana evangélica. Protestante, claro. Claro, protestante, porque claro, está la Universidad Católica y hay un par de universidades también por ahí adventistas, qué sé yo. Pero en general, ¿qué desafíos ves tú ¿Qué desafíos has tenido tú en la...? Sí, yo creo que partiría por efectivamente tomar la decisión de entrar a una carrera que puede ser criticada. En mi caso, periodismo no era criticado, de hecho, periodismo puede servir para muchas cosas siendo cristianos, pero tengo el caso de un amigo muy cercano, también cristiano, que entró a filosofía. Y al momento de entrar a filosofía también se dio vuelta el mundo. O sea, como un joven cristiano activo en la iglesia va a entrar a filosofía. Y creo que el primer desafío efectivamente es ese, el mantenerse firme. Sí, yo quiero ser un profesional, quiero estudiar esto y también a base de eso encontrar el propósito con el que quieres trabajar con tu carrera. O sea, yo siempre dije, yo quiero ser comunicadora porque quiero hablar de Dios al mundo. Claro. En el caso de otras profesiones, cada uno encuentra el propósito que tiene para su profesión. Y efectivamente el segundo desafío es elegir muy bien. Yo siempre tuve un poco esto en consideración y fue un punto a considerar, un pro y contra de las universidades que yo iba eligiendo. O sea, cuál es el ambiente, cuáles son los valores que representan, cómo está el ambiente universitario que en Chile de repente cada vez más está mucho más convulsionado. Sí. Y yo dije, ok, esta universidad representa los valores que yo quiero cuidar, o en realidad no, se aleja, y está todo bien, para gustos colores, pero yo sí hice un poco ese filtro, y es algo que yo siempre trato de conversar. O sea, primero ser firme en la decisión y encontrar el propósito, y en segundo lugar, efectivamente, elegir muy bien. Yo elegí una universidad que se adecuaba un poco a mis valores, a mi estructura de vida, de lo que yo quería para mi futuro, que si bien es una universidad cristiana, es católica, no es protestante, es una universidad que sí representa un poco el marco de vida que yo quiero elegir para mí. Y ya luego, efectivamente, el entrar y mantenerse
Y ahí ya empieza el problema con la rutina, con el grupo de amigos, con qué actividades sí, qué actividades no. No sé si después vamos a andar un poco más en eso. ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es la rutina de Constanza Briceño? En el momento que estamos grabando ya como que está todo terminando, pero en general la rutina de Constanza Briceño en un día normal de clase. Yo la verdad es que vivo bastante lejos de mi universidad, entonces lo que hice por mucho tiempo fue, me levantaba muy temprano, me iba en el auto a la universidad, y si podía irme escuchando alguna radio cristiana, genial. Si no, como soy periodista, me tocaba escuchar noticias, así que eso. Y generalmente, por temas de horario, yo llegaba mucho antes de mis clases. Si yo me iba a un rincón de mi universidad donde hay unos escritorios muy cómodos, pero que se puede hacer un poco de ruido, y lo que hacía es ponerme a hacer mi devocional. Entonces ahí dependía un poco de mi tiempo. Si yo tengo mi devocional, que es mi estudio bíblico al final, de un capítulo del libro que esté leyendo en ese momento, y mi reflexión y oración escrita, que de repente para los que somos medio dispersos, escribir sirve. Y si andaba un poco más justa de tiempo, tenía pruebas, etcétera, etcétera, lo que hacía era escuchar un devocional. Ahí estamos mezclando temas, pero un tip que a mí me sirve mucho es que yo sigo muchas páginas de YouTube y de Spotify que hacen devocionales o que hablan de la vida diaria con Dios. Entonces yo de repente me escuchaba un video de 6 minutos en YouTube, escribía lo que me gustaba y 6 minutos, pero era mi devocional del día. Porque una vez me sirvió mucho escuchar que en realidad cuando uno tiene una rutina un poco apretada, es mejor tener 5 minutos con Dios a no tener nada con Dios. Entonces hacía un poco mi devocional y ya después me iba a clases. Estaba en clases hasta la hora de almuerzo. Voy a poner justo los casos de los días que tenía GBU. GBU es el grupo bíblico universitario que está en la mayoría de las universidades de Chile, donde tuve el honor de ser parte un poco del equipo que liderábamos. Entonces nos juntábamos un poquito antes para ordenar un poco las cosas y ya empezábamos con la reunión y nos juntábamos dependiendo un poco de la semana, el día, el momento del semestre, 10, 15, 20 jóvenes de distintas carreras a tocar algunas alabanzas en el patio de la universidad y hacer un devocional y luego una dinámica en grupo y almorzábamos mientras hacíamos eso y ya luego terminaba mi hora de almuerzo y me volvía a clase. Y después de ir a clase me volví a mi casa y lo que generalmente trataba de hacer es que mientras hacía la mochila, ordenaba mi pieza, lo que tuviera que hacer, trataba de escuchar un podcast cristiano. Entonces en Spotify, YouTube, lo dejaba de ruido de fondo mientras ordenaba mi mochila. Media hora, 20 minutos de podcast y después rutina, estudiar, lo que fuera. Pero a mí me sirvió mucho efectivamente el no perder el devocional y para eso yo soy una persona muy estructurada. Entonces en mi agenda yo tenía 2 cosas que no se transaban. O tengo 2 cosas que trato de no transar. Devocional, siempre primero, porque el ponerlo primero en mi agenda era una forma de yo honrar y decir esto es lo primero, sí. Por más urgentes que tuviera, por más pruebas. Devocional, noticias, tenía que leer noticias todos los días, entonces devocional, noticias y todo lo más podía cambiar. Y habían días que tenía libre y era devocional, noticias, libre, o habían días que tenía prueba, devocional, noticias, estudiar, salir, etcétera. Y efectivamente yo creo que yo soy bien dispersa, entonces como que orar, sentarme a orar o arrodillarme a orar me cuesta. Entonces lo que sí hacía mucho es que mientras iba de sala a sala en el campus, bastante grande, entonces me iba orando. Entonces era como, Señor, viste, tengo esta prueba, Señor, viste lo que pasó, como que iba hablando un poquito con Dios y me sirvió mucho para no perder el ritmo de la oración, poder ir hablando. Pero ¿sentiste de alguna manera que como que el cambio del colegio a la universidad respecto de tu acercamiento a Dios, notaste así como que, uy, me está costando un poquitito? O sea, de hecho la universidad es distinto al proceso de estudio que en el colegio. Los horarios son distintos. El mismo hecho de las distancias. Yo creo que efectivamente está en ser muy intencionales. O sea, habían semanas en que yo decía, uy, como que alcancé a hacer de repente 3 devocionales y los otros 2 en la semana eran como, Señor, ayúdame hoy, leí el versículo del día y devocional flash. Que me aparecía como en el teléfono, lo leía, trataba de reflexionarlo como ya, o sea, que se me quede
Pero habían días que en realidad, o sea, por más que trataba de memorizarme el versículo, o en realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso de memorizar, pero trataba de integrarlo y entenderlo, me daba cuenta que llegaban, no sé, las 3 de la tarde y yo ya no me acordaba de lo que había estudiado en la mañana. Entonces sí, uno se enfrenta constantemente a este tema de tengo muchas cosas en la cabeza, no está dando, y también al distraerse con muchas cosas. O sea, de repente estaba muy cansada y en vez de escuchar este podcast en la noche, no, me pongo, no sé, una serie. Y era esa lucha constante de poder decir, oye, no, y forzarse. La gente cree que la vida cristiana es un poco color de rosa y que a uno le fluye la espiritualidad, pero en realidad muchas veces es, hoy día me levanté con cero ánimo, la relación con Dios es una relación, entonces hoy día de repente no me cae bien Dios, no entiendo lo que está haciendo, no me está cayendo bien, pero tengo que forzar la relación, o sea, hola, buenos días, hoy día me caes pésimo, pero acompáñame el día y vamos viendo qué pasa. Entonces uno como que va forzando las cosas y no por eso uno es menos cristiano, no por eso uno es menos joven cristiano. Y forzar el meter de forma poco tradicional a Dios en el día a día, en las conversaciones meterlo, en el ir caminando y meterlo, en el teléfono tenerlo de fondo de pantalla, como que uno tiene que forzar un poquito esa situación porque si no el tiempo no da. Creo que la clave es, bueno, Jesús lo dijo también, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, las pruebas, las tareas, tu trabajo. No es que Dios te va a poner las tareas y las pruebas aquí en la cabeza, sino que te va a dar el tiempo y la posibilidad de organizar. Pero poner a Dios primero en todo es como relevante. Sí. Es en la relación, pues entonces voy a usar tu concepto. En la relación de pareja, ¿cierto? O de papá, mamá, hay prioridades también, o sea, eso es la prioridad, la relación es la prioridad. Entonces, poner a Dios primero es como, estoy diciendo, esto es lo más importante para mí, y Dios va a ver que soy importante para Constanza, para David, para quien sea. Sí. Lo voy a ayudar en todo, y él va a ir preparando el camino. Y eso significaba muchas veces quitar 10 minutos de estudio por tener 10 minutos de devocional. Pero es importante, y tú lo dijiste, y es importante que la gente, porque a veces nosotros mismos a veces nos cuestionamos, porque muchos nos cuestionan, pero a veces nosotros mismos no nos cuestionamos. Tú lo dijiste hace un ratito, claro, a veces mi devocional me saltaba 1 o 2, no quedarnos con esa culpa. Dios sabe, sí. Él sabe en qué estoy, sabe mis tiempos, conoce la relación que tenemos. Sí. Entonces, no es porque ya me salté el devocional de la mañana, no lo alcancé a hacer, por la razón que sea, me quedé dormido por último, aquí tanto, si somos seres humanos. Sí. Eso no tiene que tener una culpa, darte una culpa, ¿cierto? Eso lo puedes... Sí, yo voy a dar un tip, otro tip, que también he ocupado mucho. La vida de universitario cristiano es mucho prueba y error, sentirse culpable, después entender las cosas, no entender qué está pasando porque estás en un momento en el que tienes amigos trabajando, tienes amigos formando familia, tienes amigos en la universidad, tienes amigos que no entraron a la universidad, tienes amigos, tu mundo está un poco revolucionado. Y todos van a distintos ritmos y hay carreras más largas y carreras más cortas. Es un tip que a mí me sirvió mucho para de repente darme autorrespuestas, no sé. Era que en la red social Pinterest, no sé si mucha gente ocupa Pinterest ya. Sí. Yo ocupo harto Pinterest, pero lo ocupo justamente para esto. Mi Pinterest son frases. Sí. Frases, no necesariamente versículos, son frases cristianas. Sí, hubo un par de veces que, claro, yo decía... chuta, en realidad tengo una semana de prueba, no he hecho ningún devocional decente, a lo que me refería yo era sentarme, claro, o sea, era como, veía el video de 5 minutos, lo reflexionaba, listo, y seguía con mi día. Muchas veces lo veía casi que caminando de sala a sala, o sea, no, yo sentía que no le daba el tiempo, o muchas veces me pasó que iba a evangelizaciones en la universidad, que hacíamos junto al grupo de amigos, y yo sentía que no hacía nada completo, o sea, como que no llegaba a tiempo a clase, porque muchas veces llegaba 5 minutos tarde por estar en la evangelización, pero tampoco estaba 100% en la evangelización porque estaba yéndome a clase. Pendiente de la clase. Bueno, la cosa es que efectivamente en ese sentimiento de uno sentirse un poco culpable en la universidad, como no estoy haciendo nada al 100, no estoy siendo ni 100% cristiana ni 100% universitaria, leí una vez una frase que decía que Dios te pone en la universidad y te pone con un motivo.
sea, mi propósito en la universidad no era estar sentada o encerrada en la biblioteca, en mi pieza o en un escritorio haciendo mi devocional. Mi propósito en la universidad era salir, ir a break con mis compañeros y darles un mensaje de ánimo, y lo que yo creía que en realidad no estaba haciendo un tiempo devocional o un tiempo con Dios, en realidad estaba haciendo más tiempo con Dios que otras cosas. Claro, uno tiene el prejuicio de que, o tiene como una estructura de cómo servir a Dios o acercarse a Dios, que es, y quería conversar un poquitito de eso, que es, por ejemplo, ser parte de una iglesia, estar metido ahí en alguna actividad. No estoy diciendo que eso sea malo, pero tiene como una forma de servir a Dios, y a veces piensa que, o no se da cuenta, mejor dicho, que incluso a veces con lo que nosotros decimos, hablamos, con cómo andamos, con lo que hacemos. Hay un texto que dice, mira, fíjense bien cómo andan, como hijos de luz, dice. Porque uno con lo que hace ya está de alguna manera sirviendo o cumpliendo el propósito por el que Dios te puso. Entonces, uno piensa que yo sirvo a Dios solo en la iglesia. Y es inevitable, yo por lo menos desde mi experiencia, hay personas que son capaces de mantener un buen ritmo de servicio en la iglesia, lo voy a poner de esa forma, y otros que no. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que dejar lo que hacía en la iglesia por dedicarme a estudiar. Pero no es eso, eso no, quiero que la gente lo entienda, no es un problema. Sí. Dios no te va a decir, ya, no estás yendo a la iglesia. Por ejemplo, había días que yo no iba a la iglesia, me retaba a mis papás, porque yo me quedaba estudiando, como si yo no soy tan cabezón, digamos, de que me queden las cosas también ahí. Había que sostener la beca también. Entonces me quedaba. Pero no sentir culpa por eso. No debes sentir culpa porque no fuiste parte de una iglesia en el periodo que estás estudiando, o porque no fuiste parte de un grupo. Lo importante es no perder esa relación. Y aquí yo quiero que nos comentes un poquitito cómo lo has hecho tú para mantener el equilibrio. Ya nos dijiste varias cosas, pero un poco para ir cerrando y comentarle a la gente cómo mantener el equilibrio entre mi vida universitaria y mi vida espiritual. De nuevo, no pensando solo en iglesia, porque alguien dijo por ahí, no por dormir en el garage me convierto en un auto. O sea, si yo estoy en la iglesia no significa que yo sea 100% un cristiano. ¿Cómo puede haber cristianos que no están 100% en las iglesias? Entonces, ¿cómo compatibilizar mi vida espiritual, lo voy a poner de esa forma, o de fe, con la vida universitaria? Para alguien que puede que esté entrando a la universidad, puede que esté todavía en su proceso universitario. Sí, total. Hay muchos estudiantes que ni siquiera están en sus regiones. O sea, hay estudiantes que tienen que dejar su iglesia, literalmente, irse. Yo creo que, al menos lo que ha sido mi vida universitaria estos 4 años, nunca perder el propósito. Tenerlo, ojalá, pegado en alguna parte de la pieza. O sea, o si no, tener a alguien, que en este caso siempre fueron mis papás, que me recordaban muy constantemente el por qué yo estaba ahí. O sea, yo no estaba estudiando periodismo porque fuera una carrera linda y porque, bueno, me gustara. Claro, no, tampoco. Voy a ganar plata. Tampoco, pero claro, o sea, como entender el por qué. Claro. Entender cuáles eran las promesas de Dios para mi vida y cuál era el propósito que yo tenía. Y el propósito que yo tenía, o el propósito que yo tengo en realidad, es hablar de Dios a la gente. Y eso no significa estar encima de una tarima. En un púlpito. Significa que en algún momento me tocó dar discurso, y significaba partir, primeramente quiero dar gracias a Dios porque gracias a Él y a sus maravillosas ideas estoy acá. Significa que en algún momento en la federación tuvimos que hacer algún evento, y entre bandas y muchas personas que podían estar en ese evento, elegimos a una persona que iba a cantar una canción cristiana. Significa el cuando uno se siente medio bajoneado, entender el por qué está ahí. No estás ahí para sacarte una nota, estás ahí para que si tu compañero de al lado le va mal, decirle, oye, tranquilo, y ni siquiera empezar como a canutear y a decir, oye, Dios te ama. Claro. Y algo que a mí me sirvió muchísimo fuera de la universidad fue entender que yo predicaba más con mi ejemplo o con mi forma de ser que con mis palabras. O sea, si yo saludaba a la gente, si yo era amable con mis compañeros,
si yo trataba de ser lo mejor amiga que pudiera y trataba de llevarme bien con mis profesores y mantener un buen ambiente, etcétera, etcétera. Y a la par, ellos decían, uy, ella es cristiana, iban a tener la imagen correcta de lo que tiene que ser, espero, un cristiano, lo más parecido que podamos ser a un buen cristiano. En cambio, si yo era grosera o pegaba portazo y después me veían en la iglesia, era como, puta, como qué clase de imagen de los cristianos son ahí. Entonces yo traté de representar un poquito lo que yo quería que ellos se llevaran del mundo cristiano, de Dios, de Jesús, a través de mí. Y el entender el propósito me llevó a que yo trataba de no sentirme tan culpable cuando no alcanzaba a ir a la iglesia, cuando no alcanzaba a unirme al grupo pequeño o a hacer mi devocional, que por supuesto siempre hay que intentarlo, pero cuando no lo lograba, decía, bueno, pero en realidad hoy día hice otras cosas. Hoy día le oré por la familia de mi amiga, hoy día estuve acompañando a mi amigo que se sentía mal, o simplemente hoy día, no sé, pasaba mucho que en la universidad lo que hicimos mucho fue escribir versículos y los repartíamos a gente en momentos de exámenes. Ese versículo muchas veces lo recibían y nos decían, muchísimas gracias. Y gente que en realidad yo no sé si es cristiana o no, pero son detalles. Y aprendí mucho que la vida cristiana se forma y se crea a partir de detalles. Y es algo que hay que comentarlo, porque por muchos años se nos ha enseñado que la vida cristiana es a base de grandes actos, grandes escenarios, y si no le hablas a 5.000 personas, en realidad no estás cumpliendo el propósito, y no es así. Si tú le hablas a la persona al lado en la micro, que me pasó muchas veces, que iban hablando hermanos que iban a la iglesia, mientras yo venía de vuelta a mi casa, yo me giraba y le decía, bendiciones, que les vaya bien en el culto, y ellos me miraban y me decían como, bendiciones, no sé qué. Son detalles que te hacen vivir en espíritu. La gente cree que uno tiene, muchas veces, y yo también en algún momento lo pensé, que si no cumplía con ciertos estándares, no estaba el Espíritu Santo dentro de mí. O rito, o cosas, o exacto. Formas. Y al final, uno se da cuenta que a partir de estos pequeños detalles, como escuchar una canción, una alabanza, o meditar un versículo del día, o que no son grandes cosas, muchas veces para los universitarios son lo que te cambia el día y son lo que te hacen mantener una rutina o una vida en el espíritu. Sí, y no la cantidad de tiempo que pase, más que nada la calidad de tiempo. Mira, no me quería quedar con el versículo que te mencioné antes. Efesios capítulo 5, dice, por eso hay que tener mucho cuidado. Voy a leer la palabra de Dios para todos, por si hay alguno que le gusta la Santa Reina Valera, como digo yo, no se parece. ¿Qué versión de la Biblia te gusta? La verdad es que yo soy muy nerd y me encanta comparar. Y busco en inglés y en español. Y ahora ya estoy más noteada. Estamos internacionales, de ahí vamos a votar por qué. Estoy tratando de estudiar el versículo, lo leo en español, después lo veo en inglés y después lo veo en hebreo, para ver un poquito, y ahí me devuelvo al español. Ya. Pero es un ejercicio que no siempre lo hago, no siempre tengo el tiempo, pero cuando puedo es muy bueno para ver el concepto real que se quería utilizar. Sí. Pero las versiones ahí las comparo. La Biblia en inglés es bastante buena para... Sí. No tengo una versión favorita, la verdad, la voy comparando, depende del día, cómo me siento. Si estoy más seria, depende de lo que entiendas. Si estoy más seria, Reina Valera, si estoy más juvenil, traducción actual y todo eso. Entonces, esta es la palabra de Dios para todos. A mí me gusta la NTV. Capítulo 5, Efesios, versículo 15, dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como gente necia, dice esta versión, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Cualquier oportunidad que se presente hay que aprovechar, y creo que eso es el propósito que Dios tiene para nosotros, más allá de que Dios quiera que yo sea un profesional o una persona de familia o que tenga esto o lo otro. El propósito es finalmente hablar de Dios, pasar tiempo con Dios y hablar de Dios. Eso, no sé si quieres comentar algo más para ir cerrando. Sí, quiero dejar el versículo que leí mi primera semana de clases. Ya, espérate, dejémoslo para el cierre. ¿No? ¿Quieres contar lo que se te viene? Voy a reservarme algunas sorpresas que Dios está preparando, pero sí estoy muy agradecida porque me permitió hace muy poquito, volví de un viaje que me regaló él, porque eran
Dios y sus cosas creativas. Yo hace un tiempo, que también es una recomendación que doy, empecé a orar por creatividad. Ya. Y Uy, en eso, creatividad de Dios, no y en eso creatividad Dios mía. tiene Si yo mi oración era, mucho. Señor, sé creativo con mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que si Él es creativo... A ver, cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, bendíceme, sé creativo con mi vida, o toma el control de mi vida, no va a salir mal. Spoiler, va a salir bien. O sea, Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces yo en esa confianza, hace un tiempo, con mi pololo, empezamos a orar un poco en esa dirección. Señor, sé creativo con nuestras vidas, sé creativo. Se puso muy creativo. Pero la verdad es que entre esa creatividad me regaló... Es que, disculpa, ese es el problema de pedirle a Dios. Sí, las cosas, Él jamás las va a hacer en pequeño. Y las va a hacer siempre en gigante para su honra. Y en esa creatividad Él me regaló una posibilidad de optar a una beca y de ganarme esa beca. Una beca que postulaban 13.800 personas en Latinoamérica y quedamos 2 chilenas y entre esas yo, y fue una experiencia espectacular. Viajamos por muchas partes de España y luego por Colombia y fue muy bonito porque tuve 31 compañeros maravillosos. No todos de ellos eran creyentes, no todos ellos eran cristianos, muy poquitos eran protestantes, pero con los que sí pudimos ir a la iglesia, algunos que en realidad tampoco eran creyentes y los llevamos a la iglesia y fue una experiencia muy bonita. Pero aparte se dieron conversaciones también muy bonitas y entonces creo que uno no tiene que desaprovechar las ocasiones. Estábamos en un parque como de diversiones donde nos habían llevado como a comer, un contexto nada que ver, y nos pusimos a hablar y oye, ¿y tú pensabas esto de la religión? No, bueno, mira, lo que yo creo es esto. Y un poquito también a desmentir cosas que se creen afuera y que muchas veces terminan alejando a la gente de Dios. Sí. Qué bueno. ¿Nos iba a compartir el versículo para terminar? Sí. Cuando yo entré a la universidad, en uno de mis devocionales, no me acuerdo si fue el verano, antes de marzo de entrar a la universidad o justo en marzo, no lo recuerdo bien. Pero fue el versículo que yo pegué en mi escritorio y que... también es un buen tip. Yo pegaba muchos versículos en mi escritorio, porque claro, era donde pasaba más tiempo. Pero ese fue el principal y lo recordaba cada cierto tiempo, porque creo que es un versículo muy completo. Es Sofonías 3:16. Y en la TLA, al menos, dice... Traducción al lenguaje actual. Exacto. Dice, no tengas miedo ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir, como en un día de fiesta. Wow. Y ese versículo siempre me mostró varias cosas, porque yo siempre lo separaba. Era, no tengas miedo, primero, ¿sí? Como tranquila, todo va a estar bien. Segundo, no pierdas el ánimo, vamos arriba. Y tercero, me encanta cuando dice, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. En esos momentos en los que uno se siente como insuficiente, no estoy como complaciendo lo que Dios espera de mí, a la altura de... Leía el versículo y decía, le estoy causando alegría a Dios. Y eso es lo que creo que cualquier joven universitario tiene que recordar. Tiene que creérsela, pues, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza también, así que como, oye, que Dios se diga, ahí está. Y Dios te puso ahí. Mi hijo. Sea para lo que sea que Él tenga para tu vida, Dios nos puso ahí. Eso es lo importante. Con un propósito. Constanza Valentina. Corrijan ahí. Constanza Valentina Briceño Gómez. Gracias, Connie, por acompañarnos en este ratito. Hernán y Eli, no se preocupen, no están despedidos, así que... Ya volvemos con la programación tradicional. Muchas gracias por la invitación. Y ahí está, por ahí abajito aparece el Instagram del podcast, así que... Podemos ahí meter también Conversando de Jesús. ¿Sí? Que es mi también tiene uno, sí. Conversando de Jesús. Y ahí nos vamos a anotar ahí el podcast de... Aprovechando de hacer promoción. ¿Eso es un podcast o es en...? ¿Son redes sociales por ahora? Instagram. Estamos empezando, Instagram y la red social contraria a YouTube. Vamos a poner el podcast de la competencia. No hay competencia. Son videos cortitos para un poquito hablar de cosas más del día a día. Gracias, Connie. Y a todos, nos vemos en un próximo episodio, si Dios quiere. Eso. Chao. Chao. Chao.
Y así llegamos al final de este episodio de Café. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación haya sido inspiradora y te lleves algo valioso para tu día a día. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para estar al tanto de todos nuestros episodios. Esto es Café, conectando la fe con la vida diaria. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.